nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. La señora secretaria procederá a dar lectura a la cuenta. Para esta sesión se ha recibido excusa del señor subsecretario de Hacienda, don Juan Pablo Rodríguez, por razones de agenda institucional y incompatible con la citación de la hora de la sesión, y si lo tienen a bien pueden sesionar en una fecha posterior para él poder contestar las materias que estime que sean necesarias. No tendrían problema en contestarlas. Igualmente, el mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que autoriza mayor endeudamiento del Gobierno Central durante el año 2026, a lo cual hoy día se ha hecho presente en la sala la urgencia calificada de suma. Eso, Presidente. Muchas gracias, secretaria. Bueno, primero, ¿tiene el papelito? Quiero saludar al señor ministro de Hacienda, don Jorge Quirós, al subdirector de Racionalización y Función Pública, don José Ignacio Llodrá. El objeto de esta sesión será recibir los antecedentes de parte del Ejecutivo del proyecto de ley que autoriza mayor endeudamiento del Gobierno Central durante el año 2026, boletín 18.296-05, con urgencia calificada de suma. Le ofrezco la palabra al señor ministro de Hacienda. Buenas tardes, presidente, y por su intermedio saludo a todos los miembros de esta comisión y a los parlamentarios presentes. Quisiera hacer una breve presentación de lo que está detrás de esta iniciativa y de por qué hemos venido hoy día al Congreso a solicitar una aprobación de aumentar el límite de endeudamiento contemplado en la ley de presupuesto para 2026. Quisiera primero mostrar un par de láminas con lo que fue la presentación de ayer al Senado del informe de finanzas públicas y dejar desde ya ofrecido, presidente, a los miembros de esta comisión que si quisieran una exposición con mayor detalle del informe de finanzas públicas, podría yo venir también con el director de presupuesto y tener una sesión especial para ello. Por ahora lo que voy a mostrar es 2 o 3 slides que se mostraron el día de ayer en la reunión donde se presentó el informe de finanzas públicas para en Hacienda. Quisiera llamarle la atención a este cuadro, la línea que está marcada en rojo, ¿ya? El tercer trimestre, el informe de finanzas públicas del tercer trimestre del 25 predijo que el 26 íbamos a tener un déficit de 1,5 puntos del PIB, ¿ya? Y destaco este número porque con este número se hizo la ley de presupuestos del año 2026. ¿Ok? Con un supuesto de que el 26 íbamos a tener un déficit de 1,5 puntos del PIB. El cuarto trimestre del 25 ya se predijo un déficit no de 1,5 sino que de 1,8. O sea, ya el cuarto trimestre del 25 se producía una diferencia entre el déficit para el 2026, con el cual había sido hecha la ley de presupuesto, y el déficit que preveía el último informe de la administración pasada, ¿sí? En nuestro informe financiero mostramos, y ahora me voy a la última columna, mostramos una proyección de un déficit de 2,4 puntos del PIB, ¿sí? Que por lo tanto difiere respecto del 1,5 en 0,9 puntos del PIB, ¿sí? Pero son PIB distintos, porque el PIB del año 2026 es más grande que el PIB del año 2025, ¿sí? El previsto. Ahora, en ausencia de medidas correctivas, que son las que hemos implementado a la fecha, el déficit sería 2,9. Y aquí no hay mayor misterio, presidente, porque el déficit, calculado según la ejecución presupuestaria, a marzo del año 2026, últimos 12 meses, era 2,8 puntos del PIB. O sea, a ese ritmo íbamos de déficit.
Nuestra proyección era que de continuar ese ritmo íbamos a terminar el año en 2,9, con las medidas correctivas son 2,4. Por lo tanto, tenemos una diferencia entre el déficit que se previó de 1,5 y el déficit que prevé el informe de finanzas públicas de 2,4, sin perjuicio de todos los intentos que se van a seguir haciendo por reordenar las cuentas. Este es el número que nos enfrentamos. Quisiera señalar muy expresamente que el informe de finanzas públicas, por ley, debe ser construido con la información disponible. Con la información disponible en materia de leyes, las leyes que hay, no las que uno piensa que va a haber, y si se trata de ajustes, con los decretos ya dictados de los ajustes que correspondan, no con intenciones de ajuste futuras. Y en eso difiere de lo que ustedes van a conocer el 9 de junio, que es el decreto de política fiscal, que es intencionado, que ya tiene una meta. Esto es una proyección con los números que hay, ¿sí? Y con los números que hay, entonces, la última columna muestra un déficit de 2,4 para este año versus el 1,5 que se proyectaba en la ley de presupuesto, recalcando que incluso ya a fines del 25, el informe del cuarto trimestre ya decía que el déficit iba a ser 1,8 en vez del 1,5 con el cual se previó en la ley de presupuesto, ¿sí? Y la ley de presupuesto estableció un máximo de deuda que alcanzaba exactamente para pagar ese 1,5 al tipo de cambio de entonces. Esto también hay que no olvidarlo, porque la autorización de deuda está expresada en dólares y lo que hay que cubrir son gastos en pesos. Entonces, cuando el dólar es más alto y compra más pesos, la misma autorización sirve para financiar un déficit mayor. Vamos a la siguiente, por favor. ¿Por qué el déficit del año que prevemos para el año 26 aparece más elevado? Primero, porque los ingresos que nosotros razonablemente, a nuestro leal saber y entender, podemos prever para el 26 son más bajos que los que estaban contemplados en el último informe de finanzas públicas del año 25 para el 26. ¿Y por qué son más bajos? Principalmente porque se habían previsto 79 billones de pesos, en billones de pesos en 2026 para este año de ingresos, y hay por lo menos que hacer un ajuste hacia abajo de 1,94 billones de pesos por concepto de la ley de cumplimiento tributario, que en lo que hemos visto a la fecha está rindiendo mucho menos de lo que se pensó o se dijo o se proyectó que iba a generar. Por lo tanto, no nos resulta en modo alguno realista mantener esa proyección, y esa proyección es la que se está corrigiendo y eso equivale a 1,94 billones hacia abajo. Hay una corrección hacia arriba también, que básicamente tiene que ver con el cobre y con el litio, ¿sí? Y que son mayores proyecciones porque se hizo una proyección, de nuevo, para el 26, con peso del cobre más bajo que los que hay hoy día, y ahí hay una corrección también que se ha efectuado. Eso nos deja un ingreso para el año 26 de 78,45 billones, ¿ya? Que se compara con el 79,16 billones anterior. Respecto de esos ingresos, se tomaron acciones. Y básicamente hay dos acciones. Hay una que tiene que ver con una mayor distribución de dividendos en empresas públicas, donde la decisión ya adoptada corresponde básicamente a ENAP, y la otra decisión corresponde a mayores ingresos, ¿sí? Y en esos ingresos estamos básicamente contemplando el mayor cobro del CAE, que básicamente se había cobrado nada, digamos, a las personas que pueden pagar, que son muchas, y por lo mismo también estamos generando mejor comportamiento de los deudores en la banca del CAE, y estamos teniendo que comprar menos créditos, menos ejercicio de garantías estatales. Y después también tenemos un ingreso por la disminución transitoria del crédito fiscal a la compra de diésel a las empresas no transportistas, que fue aprobado en el contexto de las paliativas que se hicieron para el incremento de precio de las bencinas. Con todo, eso nos deja con un ajuste de ingreso a la baja, y comparo la primera columna con la última,
de los 79,16 billones iniciales a la proyección que hacemos en nuestro informe de finanzas públicas y que asciende a 78,8 billones para este año. Ese es el ajuste en los ingresos. Vamos a la siguiente, por favor. Y después tenemos el ajuste de los gastos, que es el más significativo. La proyección de gastos era de 85,8 billones de pesos. Sin embargo, en nuestro análisis, y está explicado en el informe de finanzas públicas, hemos detectado 2,58 billones de pesos que son obligaciones por compromisos vigentes. O sea, la ley de presupuesto tiene que cumplir las leyes existentes. Las leyes existentes obligan a desembolsos que no estaban contemplados, una parte de los cuales no estaba contemplado en la ley. El ejemplo más claro es el reajuste del sector público. El reajuste del sector público demanda gastos en exceso de 800 millones de dólares de los contemplados originalmente en la ley de presupuesto, y es una obligación legal porque se pasó la ley de presupuesto y es una ley de la República. A eso se suman las medidas de apoyo por el alza de combustible por 0,47 billones de pesos, lo que nos deja de nuevo un 88,86 billones de pesos en mayores gastos, en gastos totales, sin acciones, respecto a las cuales se partió tomando la medida de ajuste fiscal inicial, el decreto que ustedes conocen, que es una reducción de gasto de 1,31 billones de pesos. La reducción de gasto es mayor que 1,31, pero hay una parte de esa que va bajo la línea y por lo tanto no entra en la cuenta del déficit de ingreso y gasto. Y eso nos deja en total un gasto de 87,55 billones de pesos, que es superior al 85,81 con que fue aprobada la ley de presupuesto del año 2026. Siguiente, por favor. Y esto nos lleva a que, teniendo un déficit mayor que el que proyectaba la deuda, aún después de los ajustes que se están haciendo y los esfuerzos que se están haciendo en mayores ingresos y menores gastos, nos vemos la necesidad de solicitar un aumento del endeudamiento que estaba previsto para el año 2026. Siguiente, por favor. Y esto se descompone de la siguiente manera, llevando todo a dólares. Si ustedes comparan el mayor déficit, el 1,5, recordarán que se preveía 1,5 puntos del PIB que se preveía en el último trimestre del año 25 para el 26, versus el 2,4, llevado a billones de pesos de cada año y pasado a dólares, son 3.800 millones de dólares más de financiamiento que se requiere. Después tenemos un efecto que es de tipo de cambio, y es que el peso se ha apreciado, y por lo tanto los mismos dólares autorizados compran ahora menos peso, y eso equivale a unos 900 millones de dólares. Y finalmente tenemos que el Estado al Tesoro Público lo recibimos con una deuda de proveedores del orden de 3.000 millones de dólares, y sin caja, o sea, básicamente sin capital de trabajo. Y claro, si uno logra tener estos recursos, va a cumplir con las necesidades del déficit, pero va a dejar a los proveedores del Estado igual como lo encontramos. Estamos incumpliendo plazos, incumpliendo obligaciones, y al final esas cosas salen incluso más caras, porque el proveedor sabe que el Estado se va a demorar y te termina cobrando más, digamos. Por lo tanto, ahí hay una solicitud de 1.500 millones de dólares para abordar el compromiso de pago que lo consideramos ineludible, a los cuales nosotros ahí vamos a agregar 400.000 millones de pesos más, que es el bajo la línea, que son estos otros ahorros bajo la línea, ¿sí? Que nos permiten hacer una reducción más importante en ello. Voy a explicar ahora uno por uno cada uno de estos, cómo uno llega a los números. Vamos a la siguiente, por favor. El primero, teníamos la necesidad de financiamiento. Necesidad de financiamiento tiene que financiar el déficit más las amortizaciones, ¿sí? Porque hay que amortizar deuda. Y los gastos bajo la línea. Esa es la suma total de lo que hay que financiar. ¿Qué es lo que un gasto bajo la línea? Por ejemplo, es el aumento de capital de una empresa pública, ¿sí? Si uno aumenta de capital el metro, para hacer una línea de metro, porque el metro no se financia, es un aumento de capital que ocurre bajo la línea. El déficit fiscal es la diferencia entre ingreso y gasto, y las amortizaciones son pagos de deuda contraídas antes, ¿ya?
Ese cálculo para el año 2026 dio 16.595.564, 16 billones, perdón, 16.595 millones de pesos, ¿sí? Y eso nos da una emisión de deuda equivalente, pero que llevado a dólares equivalía con el dólar de esa época a 17.400 millones de dólares. ¿Okay? Eso es 16,6 billones de pesos. ¿Sí? Vamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo llegamos aquí a los 3.800? Básicamente teníamos, y que inicialmente lo que se preveía, o sea, cómo se hizo el presupuesto, se hizo mirando el tercer trimestre, al tercer trimestre del año 25, unos ingresos que ya vimos que eran 81 billones, un gasto de 86 billones, un déficit de 5,2 billones, y ya vimos que los ingresos son menos, son 78,8 billones, los gastos son más, son 87,5 billones, hay 8,7 billones de déficit, que comparado con el 5,2 billones da 3,498 billones de pesos más de déficit, que llevados a dólares equivale a 3.800 millones de dólares, que es el primer componente. Siguiente, por favor. Nos vamos al segundo componente y básicamente tiene que ver con el tipo de cambio. ¿Sí? El tipo de cambio con que se formuló el presupuesto es de 958 pesos por dólar. El tipo de cambio con que se está haciendo este cálculo ahora, que es el decreto de emisión de deuda, que es con 912, ¿sí? Y eso genera un ajuste por 799.000 millones de pesos, que equivale a los 900.000 millones de dólares, ¿sí? A los 200 millones de dólares, perdón, que es el efecto tipo de cambio, que está abajo, ¿ya? Y el tercer elemento, siguiente por favor, el que está acá. En el gráfico del lado izquierdo ustedes ven la deuda flotante. La deuda flotante es lo que se le debe a los proveedores del Estado, ¿no? Lo que debe educación, más en negrilla, lo que debe salud, un poquito más claro, lo que debe obras públicas, y después el resto. Ese número, si ustedes ven año 2022, 23, del 23, 24, 25, es un número que está muy, muy por sobre lo que era normal antes, y lo que era normal antes ya de hecho estaba bastante por sobre lo que era normal a comienzos de la década del 2000, del 2010. Por lo tanto, este número, que es del orden de 2,5 billones de pesos del 2025, es un número que debe ser reducido para poder llegar a niveles más normales de deuda de proveedores. Y lo mismo con el saldo de caja, que lo ven en el lado derecho, que está en millones de dólares. Ahí tenemos los saldos de caja en los cambios de cada gobierno. El cambio de gobierno del año 2009, 1.600 millones de dólares, 2013, 3.300, 2017, 3.200, 2021, 4.000 millones de dólares, y la caja que recibimos nosotros fueron 46 millones de dólares, o sea, algo así como el 1% de lo normal. ¿Ah? Entonces, la verdad es que esta situación, con proveedor y caja, lo que está indicando es que una normalidad mínima de caja, mínima, digo, 500 millones de dólares en caja, digamos, ¿ah? Y rebajar el otro en 1.000 millones de dólares, la parte de los proveedores, habría significado que en realidad ya el 25 hubiese habido una contratación de deuda, por lo menos de ese nivel, para poder manejar en las finanzas del Estado con cierta normalidad. En particular el tratamiento de los proveedores del Estado, ¿okay? Y la caja. ¿Ah? Y de ahí viene entonces el tercer componente. Y por eso que tenemos esta suma. Siguiente, por favor. Perdón. No, esta no todavía. Volvamos a la primera, a la inicial. Y ahí completamos la explicación de la suma. Los 3.800 millones de mayor déficit, 900 millones de dólares por efecto tipo cambio y 1.500 millones de dólares por compromiso de pago que los consideramos ineludibles, básicamente reducir a los proveedores y tener un mínimo de caja para funcionar. ¿Ya? Nosotros hemos estado haciendo desde luego ahorros relevantes en este tema. Básicamente estamos haciendo acciones correctivas en gasto, 1.900 millones de dólares, ustedes los conocen, el decreto de ajuste de gasto que considera por sobre y por bajo de la línea. Está el recuadro, el detalle en el recuadro 1 del
informe de finanzas públicas del primer trimestre del 26. Hay un esfuerzo por fortalecer los ingresos fiscales, básicamente el tema de deudas CAE y otros. Y después la gestión, lo que hemos llamado la gestión prudencial del MEPCO, que hasta ahora nos ha significado haber evitado un desembolso de $1.200 millones, y la verdad es que son desembolsos, si lo sumamos la semana que sigue, van a ser 1.200 más 180 millones más, porque ese es más o menos lo que habría significado por semana. Eso es lo que estamos, pero toda esta exposición a lo que conduce es a que para cumplir, a pesar de estas medidas que se están tomando, para cumplir con las obligaciones que tiene el Estado, que fueron contempladas en el presupuesto del año pasado, en materia de gasto, incumplimiento legal, necesitamos esta autorización para emitir más deuda. Y siguiente, por favor. Y eso nos conduce al artículo 1 del proyecto de ley, que es básicamente la autorización para emitir deuda por $6.200 millones. Quiero decir que esta emisión el mercado la estaba esperando. Hemos visto la reacción del mercado después del anuncio. Son mínimos cambios. No hay cambios prácticamente en las tasas. Han sido absorbidas las emisiones que estaban previstas sin mayores cambios en los spreads. Muy mínimo, porque el mercado claramente tenía absolutamente claro en nuestra interpretación de que con los números que se revelaron en el último informe de finanzas públicas era evidente que el país no puede cuadrar esto sin emisión más de deuda. Esta emisión de deuda no significa que vamos a gastar más, al revés. Como están viendo, estamos tratando de gastar menos. Lo que pasa es que hay una serie de gastos que hemos heredado que tienen que cumplirse por ley y que son los que llamamos presiones de gasto a las que ya he hecho referencia. Eso es básicamente, presidente, y en eso consiste este proyecto de ley. Muchas gracias, señor ministro. Ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputado Jaime Coloma. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Saludar al ministro y a todos los asesores del ministro de Hacienda. Yo creo que lo que acaba de exponer el ministro de Hacienda es bastante dramático, que por errores del gobierno anterior, en su caso de la supuesta mejor directora de IPRES de la historia, Javiera Martínez, haya hecho un cálculo tan errado de lo que es la ley de presupuesto que hoy en día nos tiene en estas circunstancias. O sea, yo creo que para nadie es loco pensar que para el ministro, por su intermedio presidente, la firma del día antes de ayer debe ser de las cosas que más le ha dolido, porque exactamente busca un ahorro fiscal constante por el consiguiente, por las malas cifras del gobierno anterior, y tuvo que firmar este aumento por los sobre $6.000 millones. Así que a mi gusto yo creo que esto es bastante nefasto. Yo creo que hay mucho que estudiar esto, no solamente las responsabilidades por un lado de IPRES, sino que también del ministro en su momento, por todas las instancias pertinentes. Y me gustaría hacerle una pregunta al ministro de Hacienda, porque en la tramitación de la reforma un poco de crecimiento y reconstrucción, nos dieron los antecedentes que el gobierno anterior había cerrado un día antes, o a las 12:001 del día 8 de enero, si no me equivoco, el tema de poder recabar todas las facturas en relación a las deudas pendientes, dejando prácticamente con un día menos a todas las personas que emiten el último día su factura. Entonces quería saber en ese sentido de cuántos millones de dólares más o menos, no sé si hay un cálculo oficial, ese día dejaron de ingresarse, que hoy en día tenemos que pagarlo y es un nuevo estado. Y cuáles son las distintas fuentes, por ejemplo, de cosas que no han pagado, que van a tener que hacer cargo o que no estaban inscritas previamente tal como gasto. Y por último, por su intermedio, presidente, en temas de resolución en la sala, si no me equivoco, la diputada Valentina Cáceres, por su intermedio, dijo que este aumento iba a ser para financiar la reforma a los súper ricos. O sea, yo que queda más que claro que aquí todo esto es para un poco financiar la farra del gobierno anterior en relación a la ley de presupuesto del año pasado. Eso, presidente, y muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma, diputado Diego Stalper y después el diputado Jorge Berito. Gracias, presidente. Saludar, por supuesto, al ministro de Hacienda, al subdirector de presupuesto, ¿no? No, tiene un cargo como director. Claro, ya, muy bien. Subdirector de presupuesto, director de racionalización. Presidente, cuando estábamos en campaña, yo recuerdo que había una cosa interesante, se llama Hagamos a Chile Fome de nuevo. Fome. Porque los inversionistas invierten en países fome.
Porque las clasificadoras de riesgo clasifican con buen nivel de riesgo los países fomes. ¿Y qué es lo que caracteriza, presidente, a los países fomes? Donde los temas financieros se tratan in-house. Donde no transformamos las diferencias en materias financieras como temas públicos. Porque eso es lo propio de los países bananeros, presidente. Y en los países bananeros la gente no invierte. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos dos caminos posibles. O transformamos en esta discusión donde los dos sectores nuevamente nos volvemos a recriminar una y otra vez miles de cosas, o volvemos a un país fome. ¿Y qué es un país fome, presidente? Un país fome es un país en cuando el ministro de Hacienda muestra los números que ha mostrado, a todos nos cae de cajón que hay una situación financiera compleja y por lo tanto que el ministro de Hacienda pida más holgura para endeudarse es como una cosa de sentido común, numérica. Y por lo tanto yo me imagino que a nadie le hace gracia una decisión como esa, ninguno de nosotros habría querido que Chile esté en eso, pero bueno, ¿cuánto rato más vamos a seguir en la trifulpa política en temas como este, en temas de seguridad? Y yo al menos, presidente, voy a aprobar este proyecto porque quiero que contribuye a que Chile vuelva a ser un país fome. Mire, hoy día hay un programa que se puso más fome porque el animador parece que salió. Gran noticia para Chile. Todo lo que contribuye a la fomedad de Chile, presidente, para mí es una gran noticia. Y por lo tanto, nosotros al menos que queremos contribuir a que Chile vuelva a la senda del diálogo fraterno, de enfrentar los temas financieros razonablemente, de que esta comisión vuelva a ser una comisión, como lo decía en su minuto por su intermedio el diputado Bianchi, donde se podía discutir de temas financieros del país sin caer en las recriminaciones que uno veía en otras comisiones. Uno pensaba en la Comisión de Hacienda, pensaba en la Comisión de Seguridad, pensaba en la Comisión de Constitución y uno decía, qué bueno que al menos en esas comisiones lo que prima es el rigor jurídico, el rigor financiero, el rigor técnico, porque para el show político hay como 10 comisiones, presidente. Entonces, ¿cómo no va a ser posible que un proyecto que es tan de sentido común, hemos heredado lamentablemente un déficit financiero no buscado? Ese déficit financiero involucra evidentemente la necesidad de extender la capacidad de endeudarnos. El ministro de Hacienda viene al Congreso y le dice, mire, señores congresistas, no es lo que yo quisiera, pero tengo que avanzar en esta dirección. ¿Y qué contesta el Congreso? Razonablemente dice, bueno, no es lo que nadie quisiera, tendremos espacio para el tema de las responsabilidades, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, todo lo que quieran. Pero la verdad de las cosas es que aquí lo que nos está invitando el ministro de Hacienda es a volver a la fomea, porque ¿saben qué pasa? Uno le hace la pregunta y cuando lo contactan a uno los inversionistas extranjeros y miran este espectáculo a rato, se hacen la pregunta si están entendiéndose con un país que ofrece perspectiva de certeza o no. Entonces yo, presidente, voy a aprobar este proyecto porque creo que contribuye a la fomea de Chile. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Chalper. Pongámosle más ritmo entonces ahora. Vamos con el diputado Jorge Brito. Yo voy a hacer fome también, fome. No pasa, presidente, por su intermedio, saludar al señor ministro, a los equipos del gobierno. Un par de asuntos. Primero, da gusto escuchar al señor ministro por su intermedio preocupado de la salud de las finanzas públicas y del endeudamiento. Siguiendo la línea anterior, esto es un asunto que debiésemos poder también enfrentar en unidad siempre, oficialismo y oposición. Lamentablemente, en los últimos 2 meses se ha torpedeado bastante ese mínimo común respecto a datos oficiales del estado de la situación. Y es por eso que yo le pido, presidente, que considere una exposición del Consejo Fiscal Autónomo antes de avanzar en este proyecto de ley para poder contrastar los supuestos, las proyecciones, porque si bien han existido diferencias, me imagino que no existirá la imposibilidad de poder escuchar a un organismo técnico autónomo que se ha conformado justamente para advertir de las consecuencias de las decisiones que se pueden adoptar en materia de finanzas públicas. Lo segundo es que nos interesa mucho saber, en palabras del señor ministro, cuál es el límite de deuda prudente que tendrá el gobierno del presidente José Antonio Kast. Recordemos que este límite tiene que estar en el decreto de política fiscal, que todos los gobiernos tienen 90 días desde asumido el mando para poder publicar, y que estamos a 84 días de iniciado el gobierno y todavía no se ha publicado. Esto viene consagrado en la Ley de Responsabilidad Fiscal en su artículo 1, y es muy importante para nosotros, si es que se va a dar un voto de confianza, que existan aquellas certezas. Y en tercer lugar, presidente, también es importante para nosotros poder desagregar el listado de obligaciones que componen los 1.500 millones de dólares, que serían de deuda flotante heredada. Esto
para poder también, ustedes han sido muy incisivos en poder establecer las responsabilidades y a nosotros nos interesa para saber el origen, la antigüedad y también el plan de pago de estas deudas. No se puede pagar todo de un día para otro, no se puede pagar todo al mismo tiempo, pero no se puede comenzar a pagar sin tener un plan de pago. Y un plan de pago es un aspecto mínimo que consideramos importante, entendiendo que ahí también están las deudas flotantes de los hospitales que tienen hoy día una situación muy crítica, como en Valparaíso yo soy insistente, y en O'Higgins el diputado Ugarte, en la falta de compra de insumos por no pago a proveedores también. Y por último, presidente, hay una reforma tributaria, la mega reforma, o como quieran llamarla, que genera un efecto fiscal para el próximo año de menos 0,45% del PIB en caída de ingresos permanentes. Para el 2028, de menos 61% del PIB en caída de ingresos permanentes. Para el año 2029, menos 71%, y para el año 2030, menos 71% del PIB en caída de ingresos permanentes. Si al gobierno le preocupa la deuda, le dice preocupar la caída de los ingresos permanentes. Si al gobierno le preocupa la salud de las finanzas públicas, le debe preocupar asegurar ingresos permanentes y no poner en riesgo, estableciendo como alternativas ingresos inciertos, que es lo que hemos visto en el contenido de la mega reforma tributaria. Es por eso que acá se señaló que los riesgos son ciertos, pero los beneficios son inciertos. Y lo que queremos nosotros para Chile, para que vuelva a ser fome, como se plantea, para que vuelva a ser un país en el cual se pueda confiar para invertir, para hacerlo prosperar, es que eso sea atendido. Y no vaya a pasar, presidente, y ojalá que no tenga que recuperar este video en 3 años más, es decir, advertimos que el estado de situación de las finanzas públicas al final del periodo del presidente Kast iba a ser peor que el que adoptaron al momento de asumir el cargo. Me imagino que están igual de preocupados que nosotros en no llegar a ese escenario, y eso es lo que motiva a poder realizar estas consultas y consultarle al señor ministro de qué manera entonces los hallazgos que motivan este proyecto de ley modifican las proyecciones del contenido de la mega reforma tributaria. Si Hacienda notó en las últimas semanas que habían datos, un estado de la situación financiera peor que la que imaginaban, me imagino que habrá reevaluado sus proyecciones, reevaluado su plan de acción, y no puede ser que la mega reforma tributaria avance sin atender los riesgos que el Consejo Fiscal Autónomo acá advirtió en relación a la certeza de la caída de ingresos y a la incerteza de las medidas que buscan compensarlo. Queremos evitar que Chile camine hacia un abismo fiscal, y eso es lo que motiva el rol nuestro para poder votar este proyecto de ley, y lo vemos que es incompatible con la mega reforma tributaria en los términos que ha sido planteada, y en consecuencia habrá que priorizar, pero ambas ideas apuntan en sentidos contrarios. Una apunta a una caída de los ingresos, a un mayor déficit y eventualmente mayor endeudamiento, y la otra apunta justamente a poder evitar que el flujo de caja del Estado no entre en quiebra. Gracias, presidente. Gracias, diputado Brito, diputado José Carlos Mesa y posteriormente el diputado Carlos Bianchi. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es compleja la posición en la que podría quedar alguien que quiera contradecir la información que se nos ha entregado, porque habría que ofrecer información o datos que provengan de otras fuentes y que sean completamente distintos. Desde hace tiempo, incluso en periodos anteriores, cuando tramitamos leyes de presupuesto en el periodo anterior, presidente, siempre advertimos que había algún grado de opacidad en la entrega de información. Cualquiera puede revisar sus propias intervenciones, presidente Romero, en esta comisión y en sala, muchos de nosotros que advertíamos la opacidad en la entrega de información. Porque claro, año a año en las leyes de presupuesto las cuentas parecían calzar, pero después se desajustaban. Y ahora lo que estamos viendo es cómo ese desajuste se consolida este 2026 de forma como una especie de bola de nieve que se va acumulando, ese desajuste. Porque lo cierto es que
El único año en que se cumplió la meta de la meta fiscal fue el año en que se ejecutó la ley de presupuesto aprobada en el gobierno de Sebastián Piñera. Todas las leyes de presupuesto aprobadas en el gobierno del presidente Gabriel Boric terminaron después en un desajuste de la meta fiscal. Debería llamarnos la atención eso. Presidente, yo tengo varias preguntas respecto del proyecto de ley que nos presenta el Ejecutivo. Aquí ha sido motivo de discusión hasta qué punto se toma en consideración al Consejo Fiscal Autónomo. Pareciera ser que cuando se es gobierno se escucha poco y cuando se es oposición se escucha mucho. Yo creo que lo que debiésemos hacer es escucharlo siempre, con la misma intensidad. Entonces, a propósito de eso, ¿tiene constancia el Ministerio de Hacienda sobre las advertencias que el Consejo Fiscal Autónomo hizo respecto de cálculos en la ley de presupuesto, respecto de proyecciones de ingresos, respecto de proyecciones de gastos, o el Consejo Fiscal Autónomo en los últimos 4 años no se refirió nunca a estos temas? Esa es la primera pregunta. Segundo, para mí por lo menos, hoy día resulta meridianamente claro que han habido problemas en los cálculos, y eso trae aparejada la situación en la que nos encontramos hoy día. Entonces, a mí me gustaría también preguntar al Ministerio de Hacienda si es que van a tomar medidas en las futuras leyes de presupuesto para evitar estos desajustes. Y si van a tomar medidas para evitar estos desajustes, ¿qué medidas son las que se van a tomar? Porque en pocos meses más tenemos que volver a tramitar una ley de presupuesto y yo espero que no cometamos los errores del pasado reciente. Tercer punto que me gustaría preguntar, presidente, es que dentro de la exposición del ministro se señala que 1.500 millones son para la liquidez del Tesoro. Estoy siendo mucho más conciso en el uso de los conceptos, pero asumo que se me entiende. ¿Cuál es el monto entonces de las obligaciones pendientes del Tesoro Público? ¿A cuánto asciende? ¿A esos 1.500? ¿A más? ¿A menos? ¿Por qué llegamos, si que nos pudiesen precisar mejor, por qué llegamos a esa cifra? En cuarto lugar, también se ha mencionado acá en esta comisión y se ha mencionado en distintos espacios públicos, tanto parlamentarios como medios de comunicación, que esto sería como para de alguna manera financiar lo que se dejaría de recaudar. Estoy tratando de plantearlo bien porque a mí por lo menos no me hace sentido, pero financiar lo que se dejaría de recaudar con la ley de reconstrucción. Entonces, pregunta concreta: si no se aprobara la ley de reconstrucción, ¿estos 6.500 millones extra de deuda serían necesarios? ¿Sí o no? Porque si no fueran necesarios, les concedo el punto que se explican una cosa por la otra. Pero si siguen siendo necesarios, no se explican. Y por lo tanto van por cuerdas separadas. Entonces, para que no empecemos a mezclar peras con manzanas. Y en quinto lugar, respecto a estos errores de cálculo que han generado este déficit, ¿cierto? ¿Qué proporción del aumento del déficit se explica por errores en los cálculos respecto de los ingresos? ¿Y qué proporción del aumento del déficit se explica por errores de cálculo en materia de gastos? Yo creo que también es importante saber para nosotros, pensando sobre todo en el futuro cercano, que nos tocará ver presupuesto 2027 y subsiguientes, ¿cierto, presidente? Creo que por lo menos para mí estas preguntas me ayudarían a clarificar mucho la situación y sobre todo a disipar un poco el humo que circunda el ambiente en algunas oportunidades, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Viene ahora el diputado Carlos Bianchi y posteriormente el diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Saludar al ministro y a quienes le acompañan, y a los colegas, por supuesto, y a la Secretaría. Quiero partir diciendo que es imposible no relacionar la presentación del proyecto que nos traen hoy con la reforma que pasó de manera express por esta comisión y por esta Cámara. Es más, dado el descubrimiento y los hallazgos que el ministro de Hacienda aquí nos señala, uno tiene que hacerse la pregunta obligada de decir con estas estimaciones que no fueron consideradas en el proyecto de mega reforma,
estas estimaciones que nos advierten de que es hoy día necesario tomar este crédito por 6.200 millones de dólares, nos va a obligar a tener que retirar la reforma. Es decir, yo creo que sería de la mayor irresponsabilidad de una acción pública el que en paralelo, mientras estoy tramitando o comenzando a tramitar un proyecto donde, dado los descubrimientos que hemos hecho, tengo que volver a endeudar al país en 6.200 millones de dólares, y en el Senado en paralelo está la discusión de una reforma que, bueno, lo que hace es tener un nuevo forado económico de 4.200 millones de dólares. ¿Qué es lo que voy a priorizar? ¿Qué es lo que voy a poner primero? Porque ambas en paralelo efectivamente resulta casi imposible. Entonces, yo, la primera petición que formulo por su intermedio, presidente, es la pregunta al ministro si va a mantener ambas propuestas conversando en paralelo o, dado este nuevo escenario económico que no estaba en la planificación de las reformas que nos propusieron, bueno, se retira ese proyecto y lo que hacemos simplemente para poder dar cumplimiento a todos los compromisos contraídos económicamente que hoy día no se pueden, es poder efectivamente asumir esta nueva deuda. Aquí se hace absolutamente necesario, obligatorio, el que venga el Consejo Fiscal Autónomo además a dar su impresión con respecto a esta propuesta. Dudas respecto al tema de la realidad de finanzas públicas y qué está pasando. Esto no estaba previsto, incluso tampoco se dijo cuando se entregó el informe de finanzas públicas. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Dónde están las sobreestimaciones de ingresos y la subvaloración de los gastos, que realmente impulsa una solicitud de aumento de estos 6.200 millones de dólares? ¿Qué pasa con el futuro próximo? ¿Qué pasa con la menor recaudación fiscal producto de la disminución de la producción del cobre? ¿Qué pasa con la mayor recaudación por el precio de los combustibles? ¿En qué ministerio están subvalorados los gastos? Yo creo que estas preguntas son absolutamente necesarias de poder responderse. Los efectos del pago de la deuda. Esta deuda subiría el pago de intereses en aproximadamente 300 millones de dólares. Eso tampoco estaba considerado en la propuesta que se nos trajo de la mega reforma. Bueno, aumenta efectivamente en más 300 millones de dólares. ¿Esto es así o no es así? La verdad es que me gustaría que en el tiempo que quede, son muchas más las preguntas, yo le quiero preguntar también a usted, presidente, si la urgencia nos va a permitir tener una discusión, no para dilatar, repito, nunca en mi vida ha sido el ánimo de aquello, nunca, en todos mis años del Congreso, ni en el Senado ni en la Cámara, sino que entrar a un debate de mayor profundidad. Esto, para mi gusto, se hace necesario. Y me queda la última reflexión, de las muchas que tengo. Si este hallazgo, yo no sé si fue descubierto después de la cuenta pública o no, porque de verdad no había visto en mi vida, donde me he desempeñado en los cargos que me he desempeñado, que se haga una cuenta pública al país con el Congreso y no se haga ver esta compleja situación deficitaria económica que el ministro aquí nos describe. Entonces, ¿cómo creer que esto está para lo que el ministro nos dice? ¿Y por qué no pensar? En realidad no quiero ser mal pensado, pero ¿por qué no pensar, si uno fuera mal pensado, en que lo que estamos haciendo con esta petición de mayor deuda, entre otras cosas, de lo que aquí se ha dicho además, es para tapar el forado, el déficit que podría generar una reforma que es de mediano y largo plazo y que, dada la situación económica, se demuestra con esta misma acción que hay probablemente un temor distinto, mayor, que el que se tuvo al momento de traer la presentación de
la reforma. O sea, es imposible no relacionar ambas discusiones. Y quiero que se diga en esta comisión, presidente, si es que la reforma va a ser retirada, dado este nuevo escenario, dado este aumento de deuda, como ya aquí la hemos explicitado. Gracias. Muchas gracias, diputado Bianchi. Solamente antes de darle la palabra al diputado Barrera, sí, tenemos urgencia calificada de suma, por lo tanto vamos a tener días para debatir, y respecto de si quieren dilatar, obstruir, yo me voy a hacer cargo de que eso no pase en la comisión. Diputado Boris Barrera. Gracias, presidente. Bueno, quiero traer a la memoria con este proyecto algunas cosas que son bastante contradictorias. En la ley de presupuesto del año pasado, la entonces oposición rechazó casi la totalidad de las partidas presupuestarias en votaciones inéditas de nuestro sistema. Plantearon que los ingresos estaban sobreestimados y no iban a dar su apoyo si no habían recortes, yo lo recuerdo en la ley de presupuesto, y que no permitirían endeudamiento. Deben recordarlo, ¿cierto? El año 2024 el Partido Republicano votó también en contra del endeudamiento. En el año 2023 la derecha votó en contra del endeudamiento en el primer trámite, forzando igualmente su baja. Siempre la oposición de entonces fue muy crítico del endeudamiento. Por todos lados, la derecha intentó impedir que el gobierno de Gabriel Boric pudiera llevar a cabo su programa empleando dogmas neoliberales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo entender entonces que ahora lo que están proponiendo, ahora, endeudarnos? ¿Se dieron vuelta en sus posiciones, una voltereta, una vuelta carnero? ¿O es que se dieron cuenta que otra cosa es con guitarra? O quizás lo que proponía el gobierno anterior era necesario y la derecha, en particular el Partido Republicano, hacía una oposición obstruccionista, como decía usted recién, presidente, para posicionarse políticamente, cuestión que le criticaban a todos los demás. Entonces, la pregunta a través de su intermedio, presidente, al ministro, ¿cuál es la razón de que ahora esta sea una vía para poder desarrollar el presupuesto o el programa? Haciendo también otra reflexión, hace un par de meses el Hacienda decidió dejar sin financiamiento el MEPCO, aludiendo que el Estado está en quiebra o no hay caja y todo eso que conocimos y que fue desmentido transversalmente no solo por nosotros, sino que por distintos expertos y por datos también de Hacienda y de prensa. Entonces, se negó la posibilidad de endeudarse para aplicar el MEPCO, para así evitar que los bolsillos de las familias chilenas sean golpeadas por el alza del costo de la vida. Sin embargo, ahora que la mega reforma va a generar más de 4.500 millones en pérdida, salen a correr a endeudar al país para compensar a los más ricos. ¿Y por qué lo decimos? Porque es contradictorio. O sea, ¿cómo podemos decir de que faltan 6.200 millones de dólares por un lado, pero por otro lado estamos dejando de recaudar más de 4.200, 4.500 millones de dólares producto de la mega reforma? Por eso resulta cuanto menos contradictorio. Por otro lado, cuando se afirma que el gobierno anterior tuvo errores en los cálculos y las proyecciones y todo eso, significa de que aquí se ha decidido politizar los datos de la política fiscal. Inflar la deuda del país sumando el retraso del pronto pago a proveedores no solo es incorrecto, sino que abulta el indicador de la deuda bruta, así como otras cosas más que han declarado, por ejemplo, el ministro de Hacienda anterior en alguna entrevista, de que los cálculos están bien hechos y lo que se ha hecho acá es cambiar la fórmula. Por lo tanto, si hay diferencia en esa fórmula, eso no significa o no implica que hay un error, sino que estamos calculando de forma distinta. Entonces, para aclarar eso, yo quiero invitar, presidente, a través de su intermedio, al ministro que nos diga si está disponible a que se forme una mesa técnica para aclarar esta fórmula y los datos que se están usando para poder establecer este argumento que se acaba de exponer para endeudar al país. Y por último, que también lo tocó el diputado Brito a través de su intermedio, parece que también el diputado Bianchi, que es importante el decreto de política fiscal para este proyecto. El gobierno ha tenido una tramitación sin dar espacio al debate profundo e informado que caracterizaba esta comisión en años anteriores, pero ocultando sus metas de déficit y el nivel de deuda del decreto de política fiscal.
aunque tienen hasta el 10 de junio para publicarlo, no se puede discutir este proyecto, creo yo, de ley que compromete el futuro de las finanzas sin información y sin las metas fiscales claras. Creo que eso sería una medida bastante irresponsable si es que lo hacemos o votamos antes de que eso suceda. Ahora, como tiene suma, tenemos tiempo tal vez y vamos a alcanzar a conocer ese decreto de política fiscal, entonces sería importante que no se retrase y que lo podamos conocer antes de votar, por lo menos aquí en la comisión, para no pensar de que nuevamente esta comisión va a ser solamente un buzón y que finalmente se va a tramitar todo de manera seria en el Senado. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado Barrera. Tiene la palabra la diputada Flor Weiss y después el diputado Pierre Carlesi. Gracias, presidente. Bueno, para mí está muy clarísimo que esto es doloroso para el país, es doloroso, como bien lo dijo el ministro también, de haber tenido que firmar esta petición, porque genera una complejidad a lo que ya tenemos como situación financiera. Ahora, esto es porque, y lo veo así muy claro, porque no se pudo bajar más los gastos, no se puede contener más el gasto, hay compromisos que hay que cumplir, porque no se van a rebajar beneficios sociales como se ha querido intentar, entonces hay que bajar, pero lo que es bajable. Y luego es porque no hubo un buen cálculo de los ingresos. Llegamos a esto, ahora esta es la situación. Hay que hacer esta petición que, como digo, complejiza más la situación, y por eso le quería preguntar al ministro, por su intermedio, presidente. Él señaló en el inicio de su exposición, creo que había reaccionado bien, digamos, la imagen de Chile, que había más inversión, apenas se había conocido la noticia. Yo entiendo que han habido, en este gobierno del presidente Kast, ha habido inversión o interés por invertir en Chile, porque se está transformando en más fome, como decía el diputado Chalper, probablemente, más responsable, más estable, con más certeza. Pero respecto a este punto, al aumento de la deuda, quisiera saber cómo reacciona, y creo entenderle al ministro que reaccionó bien, no sé si los mercados, no sé si me equivoqué o no, respecto a tener una capacidad de pago y otros temas, pero cómo reacciona el mercado frente a este aumento de la deuda pública en el contexto en el cual estamos. Y por otra parte también hacerse cargo de lo que alguien mencionaba acá, esto tiene un costo, si la deuda hay que pagarla y tiene un costo, tiene intereses. Entonces, ¿cómo se proyecta o el impacto de esta medida en el mediano largo plazo para asumir estos compromisos? Si hay algún esbozo de ciertas proyecciones, por globales que sean, más allá del crecimiento que todos creemos, yo en lo particular, que el proyecto Mega Reforma, el que aquí se ha caricaturizado como los súper ricos, y yo he dicho que es el de las super oportunidades, como que va a ir generando este crecimiento, pero que nos haga un poquito un resumen respecto a ello. Y también conocer de que si hubiese una peor condición, propósito de que no sé, se enfrenta a una situación más crítica por una guerra, una situación así, ¿qué otras medidas? Porque el ministro planteó que esto habría tenido que ser mayor si no hubieran aplicado medidas correctivas del gasto. Ya dije, no se puede bajar más. El fortalecimiento de los ingresos fiscales. Se han hecho los esfuerzos. No sé si ya tocamos techo, tocamos piso. ¿Hay alguna holgura en algún minuto que pueda también darnos un panorama un poco más auspiciador respecto a lo que es precisamente el pago de esta deuda, los intereses que genera, para tener un poco una proyección en el mediano plazo? Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Baise. Diputado Pierre Carlesi, después el diputado Fernando Ugarte. Gracias, presidente. Saludar por su intermedio al ministro, a los integrantes de esta comisión. Bueno, cuando uno hace un cheque, normalmente lo que tiene que hacer después es pagarlo. Eso es lo que estamos pasando. El Estado firmó un cheque el año pasado y este año tenemos que pagar ese cheque. Si no, los cheques lo protestan. No sé si a alguien le ha pasado, pero suele suceder que cuando uno no responde a su compromiso financiero, viene un castigo. Eso es lo que nos pasó ahora. Alguien firmó un cheque sin plata en la cuenta, no se le ocurrió nada mejor que no avisarle a nadie, no informarlo en el traspaso financiero del Estado a través de distintos tipos de maniobra, y al final el cheque cae y hay que pagarlo. Y para eso hay que endeudarse. Y a nosotros nos molesta bastante endeudarnos. Especialmente nosotros, como Partido Nacional Libertario,
somos de los que no estamos permanentemente abogando porque Chile está poco endeudado y que hay que endeudarlo más, porque tenemos mucho espacio para deuda, cosa que yo he escuchado repetidamente en este país. Mucho. Les encanta la deuda. Es como sin deuda no se puede crecer. Esa vieja consigna antigua, llegar a un 200, 300% de deuda del PIB, da lo mismo porque los países desarrollados eso es lo que tienen, así que para allá tenemos que apuntar, porque el desarrollo se hace a través de la deuda. Ya empieza a dar, ya se empieza a dar un poco de risa. Como decía el diputado Chalper, por su intermedio, presidente, queremos un país fome. Lo dijimos nosotros en campaña permanentemente, hacer Chile fome, pero ¿sabe lo que es más fome? Que se empiece a pagar con responsabilidad también las cosas que se hacen mal. Porque cuando se las llevan peladas porque no son tiempos para cobrar responsabilidades, empezamos a caer en que la seriedad no es tan importante. Y que aquí los errores pueden ser repetidos y nadie paga por sus errores. Y los errores son de la clase política, por lo tanto nosotros que en un principio estábamos llanos a rechazar este endeudamiento, tuvimos una conversación con el ministro Quirós y llegamos a un acuerdo, porque aquí alguien tiene que pagar, y el que tiene que pagar esta irresponsabilidad es el Estado, y el Estado está compuesto por funcionarios, por empresas y funcionarios, donde estamos incluidos nosotros, autoridades también. Por lo tanto, nosotros le dijimos al ministro que íbamos a aprobar esta medida, siempre y cuando no existiera ningún reajuste al sector público, contando las empresas del Estado, superior al IPC, de aquí hasta que se logre la meta fiscal de superávit del punto que está definido en la tradición chilena. Cosa que me parece de toda lógica, porque si no le ponemos un coto a esto y seguimos sin responsabilidades, al final, ¿qué pasa? Se transforma en un circo y nunca vamos a ser serios. No hay nada más serio para un inversionista, como dijo por su intermedio presidente el diputado Chalper, no discutir, sino que hayan responsabilidades y cuando alguien entregue un informe financiero del Estado de los dineros públicos, del erario nacional, este venga sin tanto error. Cuando se proyecte gastos, se proyecten más o menos cercanos a la realidad. Cuando se proyecten ingresos, se proyecten más o menos, nadie está diciendo que sea el hueso, pero más o menos cercano. Porque cualquiera puede decir que a mí me van a entrar 27.000 millones de trillones de dólares el próximo año y eso no va a pasar, por mucho que yo lo ponga en un papel. Y si yo calculo con el precio del dólar a 400 pesos, que no lo tenemos desde 1994, tampoco va a pasar. Eso es falta de seriedad. Por su intermedio, señor presidente, el diputado Barrera nos acaba de decir que el año pasado, cuando se discutió el presupuesto, la entonces oposición, integrada acá por varias personas, lo rechazaron permanentemente, pero el fundamento era eso, que el presupuesto estaba mal hecho. Y esta es la consecuencia de un presupuesto mal hecho. Sí, es que me parece increíble tener que pedir la palabra, cosa que no quería hacer para dejarlo plasmado. Porque aquí estas son las responsabilidades que tenemos que asumir como Estado. Y aquí hay responsables. Y veremos qué nivel de responsabilidad le atañe a cada persona, pero que hay responsables que tienen que responder. Se pide que escuchemos al Consejo Fiscal Autónomo, pero el Consejo Fiscal Autónomo parecía vieja desquiciada gritando que estaban mal hechas las cosas y nadie la escuchaba. Y ahora todos los queremos escuchar. Como dijo el diputado Mesa por su intermedio, presidente, hoy día es necesario escucharlo, y estoy de acuerdo, pero también es necesario de repente escucharlo de verdad po, y hacerle algo de caso. También el diputado Barrera dijo que esto era para financiar la futura reforma y que era irresponsable presentarla en este minuto. Por su intermedio también lo dijo el diputado Bianchi. Lo único irresponsable es seguir esperando que la plata crezca en los árboles. Lo único irresponsable es no partir con las acciones concretas que permitan a este país crecer, desarrollarse, que haya inversión, que haya empleo y que haya dinero, que haya circulante.
pero no imprimiendo como lo hacían los vecinos, circulante de verdad, que viene a través del trabajo, a través de la inversión y a través de la empresa. No es pérdida, por su intermedio, presidente, al diputado Barrera, no es pérdida cuando el Estado recauda menos impuestos por una rebaja tributaria que apoya la inversión. No es pérdida, porque el Estado no produce, solo recauda. Esos son más dineros disponibles para la inversión, que son lo que produce que haya más empleo y que la gente en Chile viva mejor. Entonces dejémonos un poco, perdón que lo diga así, dejémonos un poco de hablarnos a nuestras galerías y a nuestras barras bravas y empecemos a discutir seriamente. Los impuestos aumentaron en este país hace bastante tiempo y fue desastroso para nuestro crecimiento. Y hoy día lo estamos revirtiendo con medidas, perdón ministro que lo diga por su intermedio presidente, bastante tibias, porque aquí me encantaría volver a un 10, 12 o 15, pero por lo menos es una acción concreta. Pero seguir esperando que la plata crezca en los árboles, le prometo que eso no ha pasado desde Adán y Eva y no va a pasar. Entonces pongámonos serios y discutamos las cosas técnicas con pruebas, con números. Porque si no, no vamos a llegar a ningún lado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Caldesi. Diputado Fernando Ugarte. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro, a su equipo. Ministro, una parte mía tenía todo el interés de pegarme una locución como el diputado Carlesi, por su intermedio, presidente. Porque finalmente hay cosas que sí vimos y hay errores de cálculo a los cuales nos opusimos y hubieron temas presupuestarios que formé parte de los equipos que lo rechazó. Y el tiempo nos dio la razón, y eso es una realidad. Pero creo que hoy día, y a pesar de, insisto, querer una parte, un gran discurso respecto a la búsqueda de responsabilidades, que creo que hay que hacerlo, pero no creo que sea el momento ni hoy ni en este lugar. Creo que es fundamental entender la seriedad de lo que el ministro nos está pidiendo. No me cabe duda, ministro, con los meses que lo conozco, que el llegar con este requerimiento a esta comisión no es algo fácil. Es justamente lo que no queríamos. Pero la realidad muchas veces es más amarga de lo que uno cree. Y poco a poco, durante estos últimos meses, la realidad se demostró amarga. Los cálculos estuvieron mal hechos, subvaloramos no solo los ingresos, sino que los gastos. O sea, ¿cómo nos equivocamos tanto? Y voy a decir equivocamos porque finalmente esto es un tema de país. Las autoridades que lo hicieron son unos, claro, pero finalmente esto es algo que nos implica y nos afecta a todos en su conjunto. Calculamos mal no solo, insisto, lo que gastábamos, sino que también lo que ingresaba. Me preocupa muchísimo justamente cuál es nuestro gasto real, cuánto es nuestra deuda real. El Distrito 15, el Hospital Regional de O'Higgins debe 34.000 millones. ¿Está dentro de estos cálculos? Porque eso es algo que hay que responder y también sabemos que hubieron 14.000 millones que no fueron facturados y que ahora pasaron de un año a otro, que suman a esta deuda de la cual no sabemos mucho. Creo que es el momento de ponernos serios, más que fomes. Porque uno puede ser fome y así todo no tomarle el peso a la realidad. Soy hijo de un señor muy serio y muy fome, pero serio cuando se enfrentaba a los problemas y trato de enfrentarlos de la misma manera. Lo que nos pone por delante lo tomo con harto pesar. Es una decisión compleja, una decisión que no me cabe duda que amarga. No es lo que queremos, no es lo que queríamos para Chile, pero insisto, es lo que la realidad nos puso por delante. Por su intermedio, presidente, quiero llamar a todos los diputados miembros de la comisión. E insisto, este no es el lugar de andar buscando responsabilidades. Las responsabilidades podrán estar en otras comisiones, en otras herramientas constitucionales, pero hoy día la discusión que tenemos por delante es si vamos a poder sostener este país. Porque hoy día, y muchos hablamos de el impacto que va a tener la mega reforma, algo que en lo personal me molesta porque tiene un título súper específico el proyecto de ley. Puede que no les guste, pero digamos las cosas como son y como se llaman. Y hablan de el impacto que va a tener una reforma que todavía no siquiera es resuelta en el Senado. O estamos hablando de los recortes que van a existir más adelante, que todavía no existen, pero que hoy día la realidad sí los ha producido, digamos. Hoy día una diputada hablaba de los recortes en la región de O'Higgins por 1.800 millones. Ni una palabra por los 34.000 millones en deuda. Creamos. Los invito a tomemos esto con responsabilidad, porque
Si no cubrimos esto, e insisto, si no lo tomamos en forma responsable y seria, esto sí podría afectar distintas cuestiones a nivel nacional. El subsidio del gas en Magallanes, como lo hablábamos con el diputado Bianchi. O podría afectar la salud efectivamente. Hoy día tenemos gastos que hay que cubrir. Como decía el diputado Carlesi, aquí firmamos un cheque. Y ahora hay que ponerle a la espalda ese cheque. No lo firmó el presidente José Antonio Kast, no lo firmamos algunos de los que somos hoy día diputados, pero acá lo firmamos todos. Insisto, esto es un esfuerzo país. Si no lo tomamos así, estamos perdidos. Creo que es el momento de apretarse los pantalones, abrocharse bien los zapatos, tener una conversación seria. No me cabe duda que el Consejo Fiscal Autónomo va a ir muy en el tenor de lo que nos ha presentado el ministro y espero que, a pesar de las diferencias que podamos tener, lo tomemos en serio. Y solo quiero dejarle una pregunta, ministro. ¿Qué mecanismos de control podemos instaurar? ¿Qué mecanismos podemos construir para evitar que un error de cálculo, tanto de los ingresos como los gastos, ponga un gobierno en este problema? ¿Qué medidas? Porque insisto, y estoy de acuerdo, esto no es un cálculo, no me equivoqué en un 0,01. Acá me equivoqué en un 1%, en un 1.2% del PIB. Entonces, ¿qué mecanismos podemos buscar? E incluso yo creo que debe haber la mejor disposición dentro de esta comisión y de la corporación en su conjunto para ayudar a construir mecanismos de control. Porque me da lo mismo el título, si era la mejor directora de presupuesto o no. Esto no nos puede volver a pasar. Y eso significa que si el director de presupuesto se equivocó 2 años consecutivos, se va. Y no es una decisión si le gusta al Ejecutivo o no. Tenemos que tomar mecanismos de control claros. Porque la ley de presupuesto, a mí me tocó, en mi calidad de asesor legislativo, ver pasar 4 leyes de presupuesto delante mío. Y siempre tenía temas que eran dudosos. Y hoy día vemos los resultados que tienen. Y muchas cosas no las vimos. Y también de qué manera mejoramos. Y esto es una obligación que vamos a tener nosotros como miembros de la comisión, siendo parte de la Comisión Mixta de Presupuesto. ¿Cómo mejoramos nuestro trabajo en presupuesto? Pero insisto, ¿cómo construimos mecanismos para que esto no nos vuelva a pasar? Muchas gracias, ministro. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ugarte. A ver, en el inicio de esta conversación me volvió todos los recuerdos de la tramitación de la ley de presupuesto pasado. Y yo quiero de verdad hacer como una autocrítica. Y la autocrítica mía es cómo no logré convencer a más diputados de que hubiéramos votado en contra del presupuesto pasado. O sea, francamente, cuando hablamos de por ejemplo, usted pone el ejemplo del reajuste de los funcionarios públicos. ¿Sabe quién levantó ese tema en la comisión mixta, en la tercera subcomisión mixta de presupuesto? El senador Daniel Núñez. No ningún senador republicano. El que levantó ese tema de que tomaron una metodología para no reflejar el reajuste de los funcionarios públicos en la ley de presupuesto del infractor, fue el primero que lo hizo fue el diputado Daniel Núñez. Él manifestó esa preocupación. Nosotros en la comisión mixta de presupuesto rechazamos todas las partidas prácticamente. ¿Y por qué las rechazamos todas? Porque efectivamente tenían un problema en la estimación de ingresos, en la aplicación del infractor. Y yo quiero hacerle la pregunta porque en el fondo yo creo que hay que hacerse cargo de lo que uno vota. Y yo me hago cargo totalmente de lo que voté. Votar en contra para mí era la responsabilidad de no creerle a un gobierno que en definitiva no iba a traer este problema. O sea, todos sabíamos que esto iba a ocurrir. Todas las personas del Congreso sabíamos que esto iba a pasar. Y a pesar de eso, durante todos los años votamos a favor de esos presupuestos. Hoy día ya nos sacamos mucho, solamente nosotros en otra instancia tomaremos las medidas que correspondan respecto a esas autoridades. Pero en este caso en particular, a mí me sorprende que veo un celo desde otro sector que está pidiéndole a este gobierno respecto a un tema que es absolutamente heredado. Estas no son deudas de este gobierno, si este gobierno llegó el 11 de marzo, no sé cuánta deuda de esto, y eso ahí va la primera pregunta, ¿cuánta deuda de hoy día lo que usted tiene que pagar, ministro, es asumida por la administración que usted encabeza como ministro de Hacienda? Yo quiero saber cuánto de eso usted tiene que pagar y hacerse cargo. Lo otro que yo le quiero preguntar es, ¿qué pasa si vuelve un gobierno a hacer esto? A mí me preocupa mucho, ministro, que y comparto lo que dice el diputado Fernando Ugarte.
acá hay una forma de hacerle un fraude al Congreso, definitivamente, esto existe. O sea, un gobierno que inventa ingresos ficticios, justifica gastos reales con esos ingresos ficticios y listo, se hace un bolso de plata que al final, cuando venga otro gobierno, se hace cargo de él. Entonces, ¿qué medida podría tomar el gobierno? Como por ejemplo, si usted va a tomar una meta fiscal, en definitiva tenga la obligación de cumplirla. Porque el problema es que hoy, hasta lo que ocurría en el pasado, es que si la meta no la cumplía, usted dictaba otro decreto y punto, listo. O sea, se equivocó la paloma y listo, cambiamos el decreto. Porque total de 1.1 podemos hablar a 1.6. ¿Y por qué no 1.8? Y 2.2. Pero así no funciona esta cosa, porque esto tiene consecuencias. Entonces, ¿de qué manera usted puede obligarse a cumplir esa meta fiscal? Yo lo que quiero, ministro, pedirle, por favor, es que usted nos entregue también, cuando sigamos debatiendo esto, los parámetros que usted calculó para llegar a estas cifras, porque yo creo que acá se siembra mucha duda, o sea, hay muchas dudas de todos especialmente de la oposición, respecto de cómo usted llega a esta proyección, y me gustaría que usted trajera también las cifras y los mecanismos, los cálculos, las planillas, los Excel que le haya entregado el ministro Marcel y la directora de presupuesto Javiera Martínez, con los cálculos que ellos hicieron, para que podamos comparar. Evidentemente podamos comparar entre las proyecciones que ellos hicieron, ese trabajo actuarial, aritmético que hicieron ellos, con el trabajo actuarial, aritmético que hizo usted. Yo creo que eso es lo importante. Y también, en eso yo también quiero ser parte de y hacerles presente a los señores integrantes de la comisión, es que vamos a invitar al Consejo Fiscal Autónomo para que también nos explique lo mismo. Porque ¿cómo puede ser que una directora de presupuesto y un ministro de Hacienda hayan hecho estos cálculos, que a usted se lo entregaron, y después, ¿cómo usted tiene tanta diferencia con esos cálculos? ¿Ya? Y lo otro es que efectivamente tiene que haber hoy día una forma distinta de relacionarse con el Congreso en estos temas. Claro, yo entiendo en el pasado, cuando pasaban estas cosas, lo que se hacía era ocupar los ingresos extraordinarios del litio o se ocupaban los fondos de reserva. Me gustaría saber si tenemos ingresos extraordinarios para esto, si tenemos fondos de reserva, en qué situación quedó, o esto es obligatorio nomás tener que hacerlo. Y reiterar la pregunta, ministro, si usted saca el proyecto de reconstrucción, ¿habría que hacer esto o no habría que hacer esto? Eso nomás de mi parte. Yo creo que podría contestar tal vez el ministro en la primera vuelta. Ya, que quiere precisar, pero por eso, para que, si no, vamos a preguntar entre todos nosotros y no va a contestar nunca el ministro. Le voy a dar la palabra para que precise. Ya. Gracias, presidente. Lo que pasa es que buscamos un entendimiento y siento que si damos la posibilidad de respuesta, igual van a quedar estas preguntas que son muy importantes y que han salido a la luz del debate. De hecho, yo concuerdo plenamente con su solicitud de poder contrastar las planillas, que al final ahí están los parámetros y supuestos que permiten que frente al mismo ejercicio lleguemos a resultados distintos. O sea, eso, el problema está en los supuestos, en el origen, porque no voy a creer que una IPRES o otra IPRES no saben sumar, sino que simplemente tienen orígenes distintos de supuestos y parámetros y por eso llegan a resultados muy, muy distintos. Pero sí, presidente, hay algo que también por su intermedio planteó el diputado Carlesi, y es que aquí se está cobrando un cheque. Yo más bien diría una deuda. Y como toda deuda, tiene que pagar el monto prestado y tiene que pagar los intereses devengados, ¿cierto? Yo creo que, por lo menos yo y gente que conozco, nunca he podido pagar una deuda sin pagar los intereses. Algunos tendrán trato preferente, pero el común de los mortales no. Y en consecuencia, ¿cómo se explica, cómo se entiende que el informe financiero, presidente, le ruego un segundo de atención aquí, el informe financiero que acompaña este proyecto de ley dice que el costo para el fisco va a ser de 1.600 millones de dólares, pero no dice cuánto vamos a pagar en intereses? O sea, estuve revisando informes financieros anteriores y todos consideran los intereses. No hay ninguno que no lo considere. Entonces, aquí se alegaba que algunos hacen alocuciones para la galería, pero yo les pido que nos centremos en lo que tenemos que votar. En la mañana se nos acusó por intermedio del diputado Mesa que nosotros no leíamos lo que votábamos. Yo le pregunto si leyó el informe financiero y notó que no nos están mostrando los intereses que le van a costar al fisco un endeudamiento mayor. Y lo último, presidente, la última consulta, su pregunta también respecto a cuánto esto es problema heredado o no. En la página 8 de la presentación dice
mayores necesidades de financiamiento, mayor déficit, efecto tipo cambio, compromisos de pago ineludible. Aclarar cómo se llega a esto nos va a dar mucha tranquilidad a todas las partes. El mayor déficit, con la planilla que usted solicita, podemos entender la diferencia de cálculo. El efecto tipo de cambio, Chile no solamente tiene deuda, Chile también tiene bonos. Por eso cuando hablamos de deuda, se habla de la deuda bruta y la deuda neta. Acá se nos dice que la deuda bruta, al parecer, haría que el efecto de tipo de cambio requiere que el fisco $900 millones más, pero la deuda neta también tiene que estar considerada. Y la última pregunta respecto a los compromisos de pago ineludible, ¿están considerados en esos 1.500 millones las compensaciones sociales producto de no haber inyectado suficientes recursos al MEPCO? Esos eran los 3 datos que me faltaban. Gracias. Muchas gracias. Dale, ¿no? Sí. Gracias, presidente. No, muy corto en virtud del tiempo y para que el ministro pueda responder. Ministro, por su intermedio, presidente, ¿cuándo vienen las agencias calificadoras de riesgo y cómo puede impactar esto en la nota crediticia que tiene el país? Porque hasta lo que yo entiendo va a tener más deuda lamentablemente por causa del gobierno anterior y eso alguien lo tiene que pagar y lamentablemente ese alguien somos todos. Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Coloma. Entonces tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. Por su intermedio voy a proceder a contestar las preguntas. Son varias observaciones también, así que si se me queda alguna fuera me recuerdan, ¿no? Quisiera partir planteando algo bien central, que creo que debiese, tratando de buscar objetivos comunes, ¿no? Debiese aunarnos a todos. Y lo dijimos cuando asumimos el ministerio el día 1. Uno de los objetivos que nos hemos planteado es recuperar la credibilidad de la Dirección de Presupuesto. Porque la Dirección de Presupuesto es una institución de nuestro ordenamiento jurídico económico tremendamente importante. Yo valoro mucho al Consejo Fiscal Autónomo, pero no es un reemplazo ni debía ser un supervisor. La Dirección de Presupuesto es una institución que debiese recuperar su credibilidad, de modo tal que cuando venga un documento firmado por la Dirección de Presupuesto al Congreso de Chile debiese generar credibilidad y por lo tanto tener un valor. Es como, tiene un carácter parecido al del Banco Central. De hecho, una de las cosas que ejercitamos al interior del Ministerio y que las hemos reiterado es la independencia en los cálculos de la DIPRES. La DIPRES tiene que tener la capacidad de hacer cálculos independientes y cruces de datos. Y en esta materia, nosotros, decía el diputado Brito que podíamos contrastar las planillas. Yo tengo que decirle que lamentablemente en materia de la proyección de deuda no hay planilla que contrastar. No hay planilla que contrastar porque nuestra administración entregó las planillas del cálculo de deuda al Consejo Fiscal Autónomo y la administración pasada nunca entregó una planilla de proyección de deuda. No hay planilla. Por lo tanto, no hay nada que contrastar. Ahora, no tiene ningún caso que nos vayamos atrás a ver qué estaban pensando cuando lo calcularon. La verdad es que como nueva autoridad no nos interesa mucho ese cálculo, nos interesa ir hacia adelante y que en lo sucesivo siempre haya planilla. En materia de deuda tiene que haber planilla. ¿Por qué? Porque el sistema de ordenamiento público partió con el ancla del déficit y siempre se entregan planillas para el déficit. Pero después se agregó la deuda, que es muy importante, lo agregó la administración pasada. Pero tiene que acompañar entonces, si hay un ancla de deuda, una planilla. Y no hay planilla. No digo que haya mala intención, no digo que nada, sencillamente que no hay planilla de cálculo. Ese no existe, digamos. ¿Ah? Está pegada en la planilla Excel, lo puedo mostrar. Pero no tiene caso de llegar a ese nivel. O sea, la planilla de cálculo tiene que ser trazable. Lo que nosotros hemos dicho es que el cálculo de deuda no tiene planilla y por lo tanto no es trazable. Pero no quiero entrar en eso, sencillamente quiero dar el mensaje principal, mirar hacia adelante y que estamos empeñados en que la DIPRES vuelva a tener un rol central. Eso no significa que no se puede equivocar. Existen los errores. Uno puede hacer una predicción de algún número, etc. Y por eso mismo también que existen los parámetros que se definen por terceros, como el parámetro del peso del cobre. Entonces si alguien se equivoca después,
porque si quedó el precio del cobre está entregado por un comité externo que lo señala. Ese es como primer tema. Respecto a esto mismo, y se ha hablado aquí de ocultamiento, la verdad es que eso no es así. El informe de finanzas públicas correspondiente a este trimestre fue entregado con anterioridad al discurso del presidente, a la cuenta pública, fue conocido. En la tabla 6 del informe se estableció que como mínimo tenía que endeudarse el país en 4.700 millones de dólares para poder saldar la nueva situación. Y a eso nosotros hemos agregado, después de pensarlo un rato, que necesitábamos ponernos al día también con estos otros pasivos. Quisiera decirle ahí al diputado Brito que no es que uno va a pagar estas deudas. Lo que está ocurriendo hoy día es que el sector público funciona, voy a usar una expresión coloquial, con una bicicleta. Entonces se empiezan a pagar las deudas de salud del último trimestre y nos vamos endeudando con las nuevas, entonces siguen las que siguen. Entonces ese nivel eso refleja que hay una porción de financiamiento que no está bien. No es normal financiarse así, con ese nivel Entonces hay una parte, capital de trabajo. Entonces una parte de la deuda es para reponer capital de trabajo, ¿no? Y a eso responde esta propuesta. Yendo ya a las otras preguntas, una pregunta bien central que tiene que ver con el proyecto de ley. Y creo que el diputado Mesa lo puso de modo muy claro. Si esta solicitud de deuda tiene que ver con la ley de reconstrucción, y la respuesta es clarísima, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esta propuesta es para poder financiar lo que quedó no financiado del presupuesto de la ley de presupuesto del año anterior para este año. No quedaron financiados gastos, como el reajuste del sector público, que no estaba financiado, los infractores que no se aplicaron, presiones de gasto que hacen que las proyecciones sean inverosímiles. ¿Podemos tener distintos supuestos? Sí, pero hay proyecciones inverosímiles. Y ya dado que se mencionó salud, no sé si ustedes tienen plena conciencia de esto, pero en la ley de presupuesto para este año se proyectó un gasto en salud que es 8% menos que lo que gastó salud el año pasado. Eso se aprobó en septiembre. ¿Qué pasó? Se aprobó un gasto en salud para este año 8% menos. Se aprobó un ajuste en salud respecto al gasto efectuado por salud de 1,5 billones de pesos. 1,5 millones menos en salud. Que este gobierno no va a ajustar. Porque sabemos que ese ajuste no es verosímil. Somos los número uno en buscar racionalidad, en buscar eficiencia, en ser súper acuciosos con los gastos. Pero ese nivel de ajuste no es verosímil. Se hicieron propuestas que el mismo gobierno, cuando entró hasta marzo, estuvo ajustando a la baja, porque no eran verosímiles la situación fiscal. Quiero recordarles otro ejemplo, la reconstrucción de Viña del Mar. Este Congreso aprobó 500.000 millones para la reconstrucción de Viña. Entre febrero y marzo, la administración pasada rebajó esos 500.000 millones en 400.000 millones. Y aún así, el déficit que traíamos era 2,8 puntos del PIB a fines de marzo. Entonces, estamos realmente enfrentando esta situación que venía. Desde luego, creo que es una excelente idea que la Comisión de Hacienda cita al Consejo Fiscal Autónomo y les dé su opinión respecto de esta medida de endeudamiento que estamos tomando, ¿no? Ahora, respecto a los mercados reaccionaron o no reaccionaron de minuto cuando salió el informe de finanzas públicas. Esta no es una novedad lo que está saliendo, por eso es que los mercados no reaccionan. La novedad fue el informe de finanzas públicas que reveló el déficit efectivo que íbamos a tener este año y lo que sí está en términos de deuda por concepto de tipo de cambio y que ascendía a 4.700 millones de dólares. ¿Okay? Entrando al tema de hacia futuro el proyecto y su relación con esta situación. Yo quisiera ejemplificar la relación entre las dos cosas, igual como en física uno tiene que tener la posición y la velocidad. ¿Ah? Una cosa es la posición del auto y otra cosa es la velocidad, lo que incluye la dirección. Para hacer una analogía, el auto está bien cerca de entrar allá en una pendiente a la baja, ¿no? Y está en la dirección equivocada, estamos yendo hacia abajo.
El proyecto nuestro lo que hace es dar vuelta, hacer una vuelta en U e ir en la dirección correcta. Lo que estamos aprendiendo ahora, eso sí, es que estábamos mucho más abajo de lo que pensábamos. O sea, tenemos un problema de posición. Pero el problema de la velocidad y la dirección a la que queremos ir no cambia con esto. De hecho, lo hace más fuerte. No cambia porque lo que evidencia esta situación es que lo que necesitamos es crecimiento. Desde luego, vamos a ver cómo se compatibiliza un manejo prudente de las finanzas públicas con nuestro proyecto, pero que nuestro proyecto tiene que ir, tengo la absoluta convicción, porque hoy más que nunca lo que necesitamos es crecer. Y para eso necesitamos hacer cambios muy relevantes en cómo se han estado entregando incentivos a la economía en los últimos 12, 14, 15 años o más. Hay un par de cosas más. Se ha mencionado el MEPCO. Bueno, si no hubiese tomado la medida del MEPCO, habría que sumarle bastante más al endeudamiento actual. 1.200 millones de dólares, menos los 400 y tantos que se gastaron en las medidas paliativas, 800 millones de dólares más, además de los 6.002. Estaríamos pidiendo 6.002 más 800 y tendríamos que estar haciendo proyecciones de cuánto más va a durar, porque al ritmo que se tenía antes se gastaban 180 millones de dólares por semana, que es lo que estaríamos gastando hoy día. Por lo que tendríamos que estar pidiendo hoy día de deuda, si no se hubiese afectado el MEPCO, probablemente sería un número parecido a los 10.000 millones de dólares. Esa es la realidad. Hay otro tema aquí que se señala, que es la opacidad, y también relacionado con eso, pregunta el diputado Ugarte de qué mecanismos de control se podrían instaurar, cómo mejorar nuestros mecanismos de control. Nosotros estamos en este momento en la Dirección de Presupuesto viendo eso, y lo que queremos hacer, y por eso que ofrecí que tener una presentación breve del informe de finanzas públicas, a pesar de que se hizo en el Senado, hacerlo acá también, porque queremos un enfoque nuevo. El enfoque normalmente en las leyes de presupuesto es que se tienen los gastos y después se busca financiarlo, en fin, y hay una discusión año a año. Nosotros queremos plantear una programación de gasto de los 4 años, que nos dé un horizonte y que partamos por las leyes que hay. ¿Qué leyes hay y qué leyes tienen que cumplirse? Y ese es el gasto base, cumplir todas estas leyes que hay. Y sobre eso te puede quedar o no quedar una diferencia, y es esa la diferencia con la cual uno puede administrar. ¿Ah? Pero hay ciertas obligaciones legales que imprimen una inercia, y esas tienen que conocerse todas y con pleno detalle, y ese va a ser el mecanismo por el cual vamos a estar trabajando en estos temas. Quisiera señalar por último, presidente, que la relación que le vamos a poner nosotros como administración, y esto vamos a irlo dejando claro a medida que entreguemos nuestro decreto de política fiscal, que vamos a ponerle un punto de muchísima atención a lo que son los gastos bajo la línea, porque toda la discusión siempre se concentra en el déficit, pero hay mucho que pasa bajo la línea: aportes de aumento de capital en empresas públicas, préstamos que sea el sector de la construcción, inversiones, y son todas acciones que generan necesidad de financiamiento más allá del déficit, ¿no? Y por lo tanto es un tema que vamos a mirar con particular interés, igual que lo que concierne a otras acciones que en general no se les ha dado importancia hasta ahora. Así que yo creo que hemos cubierto con esto. No sé si me queda algún tema, pero respecto de la información, hemos cumplido con todos los plazos, absolutamente todos, con el plazo de entrega del informe de finanzas públicas, y también desde luego con el plazo, vamos a cumplir con el plazo de la política, de nuestro decreto de política fiscal, que lo vamos a entregar cuando corresponda. Quiero también enfatizar que el informe financiero del proyecto de ley de reconstrucción y desarrollo económico y social, como buen informe financiero, debe considerar solo los efectos del proyecto. Y en nuestro decreto de política fiscal vamos a ponernos metas donde vamos a incorporar los distintos supuestos, pero el proyecto se tiene que analizar con su informe financiero aparte. Respecto a lo que señala el diputado Brito en cuanto a que no se incluyen los intereses, quisiera dejar aquí, si me permite, presidente,
a nuestro director de regulación de la Dirección de Presupuesto, José Ignacio Llodra, que lo explique porque es un tema bien particular de cómo es el informe financiero cuando se trata de contratación de deuda. Señor Llodra, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Quería hacer primero la aclaración. Bueno, esto es una autorización de deuda, ¿no es cierto? Esto es un hasta, lo que está establecido, que es lo que se señala en el informe financiero. Y además, como son recursos financieros, esto está como está establecido, es una fuente de financiamiento, por lo que cuando entra esto, entra a la caja, que es un ingreso bajo la línea, y que después, digamos, según el decreto DL 3500, esto se va financiando, digamos, temas de gasto. Lo otro que quería señalar es que una deuda como instrumento financiero, el costo de la deuda es el valor de la deuda, digamos, los 6.200 millones de dólares, ¿no es cierto? Entonces, si yo un flujo de deuda, digamos, a valor presente de la tasa de financiamiento del fisco es ese valor, son los 6.200 millones de dólares, digamos. Entonces, por eso está establecido 6.200 millones de dólares. Es el valor de la deuda. Muchas gracias, señor Llodra. Tiene la palabra el diputado José Carlos Mesa. Gracias, presidente. No, quizás la pregunta que voy a hacer es de... Presidente, perdón, es que quizás la pregunta que voy a hacer es desde mi desconocimiento del tema, pero a mí me llamó la atención que, bueno, entiendo que tanto oficialismo como oposición estén con el mismo interés de comparar los cálculos que hacen las distintas direcciones de presupuesto, que hacen los distintos ministerios de Hacienda, para ver por qué es que se genera este déficit. Y me parece razonable que tanto usted, presidente, como el diputado Brito hayan pedido tener acceso a esas planillas de cálculo, no solo las actuales, sino que las del periodo anterior. Pero me sorprende mucho la respuesta del ministro, que tan simple como decir no hay planillas de cálculo del gobierno anterior. Entonces, a menos que estemos hablando de genios matemáticos que son capaces de hacer estos cálculos mentalmente, en algún lado tiene que haber quedado esto. Tiene que estar escrito de alguna manera. No puede simplemente sacarse a alguien un número del sombrero como quien se saca un conejo. Entonces, me gustaría, presidente, porque aparte el ministro dice que no, señaló que no quería profundizar en ese tema. Yo creo que es importante que profundicemos un poquito en este tema para entender. ¿Esas planillas deberían existir? Primero, por lógica, ¿deberían existir? ¿Sí o no? Si por lógica debiesen existir, ¿qué pasó? ¿Se perdieron? ¿Se formatearon los computadores? ¿Se perdieron los pendrive? ¿O simplemente no las entregaron? Cuando llegaron al ministerio no encontraron esas planillas en ningún computador. No. Yo quiero entender eso. Y a lo mejor quizás también una breve explicación de si es que esto es grave o no, porque a lo mejor no es tan grave y yo le estoy dando una gravedad que no reviste. Pero a mí me gustaría mucho entenderlo, presidente. Muchas gracias. Ministro, le ofrezco la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio quería contestarle al diputado Mesa y precisar. Donde no se encontró planilla es en la proyección de deuda futura. O sea, las deudas que iban a haber el 26, 27, 28, 29, 30, que surgen de los déficits que se proyectan y de los gastos bajo la línea que se proyectan. Esa planilla no existe. Y nosotros entregamos una planilla a la CFE, por lo tanto, cuando se dice comparemos cálculos, no tengo con qué comparar porque no tengo la planilla. Planilla para la proyección de deuda. Las demás planillas sí existen, cómo se calculan los déficits, etc. Hacer esa precisión. Se me había quedado una pregunta pendiente del diputado Coloma respecto del SICFE cuando se cerró un día antes. No hay ningún misterio en eso, se cerró. Hay de hecho una carta de Contraloría amonestando, digamos, en esa materia. No sabemos cuánto, porque eso significa que hubo gastos que no se devengaron, que es distinto de la deuda flotante, que es devengado, o sea, se está notando y se debe a los proveedores, está notada. Nosotros encontramos que se le debe mucho, así que hay que reducirla, pero hay otra que no queda notada.
No sabemos cuánto es, pero sí sabemos que al menos son 300 millones de dólares, que son la deuda de FONASA que se generó y no se devengó cuando se debía, porque esa sí es trazable de qué fecha tenía. ¿Ah? No siempre es trazable lo que se debió haber devengado y no se devengó, porque uno no sabe cuando el señor, el proveedor llamó y dijo te quiero facturar y le dijeron no me facture. Eso es imposible de determinarlo. Pero en el caso de FONASA sí es posible y ahí son más de 300 millones de dólares que se debieron haber devengado el año pasado y no se devengaron. Respecto de la última pregunta del diputado Mesa, si esto es grave o no es grave, lo único que puedo decir al respecto, y yo no conozco los detalles porque esto se maneja dentro de la Dirección de Presupuesto, es que la Dirección de Presupuesto tiene abierta una investigación administrativa que puede o no conducir a sumario, ¿sí? Y después conducirá a las consecuencias que tenga, porque se está investigando cómo se produce este error en las proyecciones de deuda, ¿ah? Y este hecho de que no esté la planilla, ¿ah? Y eso nos interesa no solo en cuanto a ministerio, nos interesa no solo por lo que pueda ocurrir hacia atrás, pero principalmente hacia adelante. O sea, no puede haber un sistema tan importante como la de Dirección de Presupuesto, que es la que genera documentos de carácter público al Congreso, donde pueda haber un cálculo tan importante con la proyección de deuda que no tiene respaldo. ¿Ah? Eso es lo que nos interesa como sistema. O sea, es como que uno está en una empresa y ve el balance y después pregunta por los números y resulta que no tiene respaldo. O sea, eso tiene interés en sí hacia adelante. No puede, tiene que haber doble chequeo, como en toda la empresa, ¿no? Y en eso estamos trabajando con la mirada hacia adelante, pero a partir de un sumario, no sumario, sino que una investigación administrativa de lo que pasó, digamos. Eso. Muchas gracias, ministro. Diputado Jorge Brito. Gracias, presidente. Me referiré solo a la deuda para poder comprender bien. Cuando yo voy a cotizar una deuda a una institución financiera y pido 15 millones de pesos, ellos me dicen, perfecto, usted lo va a pagar en tantas cuotas, en tantos años, y traído a valor presente, el costo de ese crédito para mí es el monto que me dan más los intereses que me cobran, ¿cierto? No necesariamente me dice eso. Entonces, yo le pediría si me puede explicar bien por lo siguiente, porque acá se fundamenta la solicitud de endeudamiento por eventuales mayores necesidades de financiamiento en 3 pilares: mayor déficit, efecto tipo cambio y compromisos de pago ineludible. Todo eso suma 6.200 millones de adicionales. Pero ahora se nos dice que el costo de la deuda sería 6.200. Entonces, ¿dónde están los intereses? Yo estaba revisando en la página de la IPRES otras proyecciones al respecto y sí incluye el pago de intereses cuando se toman deudas por parte del fisco. Y esto es algo que planteo con la legítima duda. Yo no soy especialista en la materia, pero sí me preocupa mucho que volvamos a construir una certeza respecto a los números de las finanzas públicas. Y eso es lo que motiva mi consulta. Gracias. Gracias, diputado Brito. A ver, sí, para tratar de entenderlo. El tema es el siguiente. Nosotros estamos aquí dando una autorización por 6.200 millones de dólares, pero probablemente van a haber intereses más adelante, algo así. La pregunta básicamente es, ustedes pueden en este minuto, claro, es posible que nosotros como Congreso también nos tenemos que autorizar ese costo adicional, porque yo entiendo que esto, a lo mejor expliquen un poquito cómo se va, cuál es el instrumento financiero que se hace, porque esto me da la sensación de que no es como el simulador del banco cuando uno pide un crédito y te dicen, mire, usted está pidiendo 6.200 UF y va a terminar pagando 7.000, por ejemplo. Entonces te da el cálculo de interés, el impuesto, el seguro de gravamen, la amortización, todas las cosas, y te pone un valor. Pero acá no sé si eso es posible, porque el legislador, el constituyente se puso en el caso de, usted pide esta cifra, pero en el informe financiero es posible que ustedes puedan advertir o decirnos, como, perdona que lo haga fácil para que lo entendemos, claro, como el simulador del banco, cuando uno mete quiero pedir esta plata, pero finalmente tu costo son 7.000. Ese delta, eso se puede explicarnos un poquito a nosotros para que lo entendamos bien. A ver, hay dos cosas bien distintas acá, que es como si uno toma o no los intereses, los cálculos futuros, por supuesto que están, y en las proyecciones de flujo de caja de la Dirección de Presupuesto hacia adelante están los intereses y están los pagos de intereses futuros que hay que hacer, etcétera. Eso tiene que estar. De hecho, en el gasto público, cuando uno dice el déficit fue 2,5 puntos del PIB o va a ser 2,4 puntos del PIB,
los intereses de la deuda están restados ahí. Es parte del gasto público. Por lo tanto, los intereses son parte de la contabilidad pública, se estiman, se proyecta a futuro, etc. Eso está absolutamente claro, no hay ninguna duda. La pregunta es relativa al informe financiero. Cuando tiene el informe financiero, ¿qué es lo que presenta uno? Uno presenta lo que se llama el valor presente de tu gasto. Voy a hacerlo al revés. Supongamos que yo hubiese tenido un gasto que va mes a mes, ¿ah? Y pongo la suma de los meses, ¿sí? ¿Qué gasto tengo que poner? Bueno, tengo que conocer una tasa de interés para ver lo que viene hacia adelante. Bueno, acá es todo el monto. Si todo el monto lo ponemos, supongamos que se va a pagar en 5 años una cierta tasa, se va a pagar más de 6.002, ¿no? Pero yo para traerlo a valor presente lo voy a descontar con la misma tasa que lo estoy pagando y me va a dar 6.002. Por definición. El valor presente de 6.002 son 6.002. ¿Ah? Eso. Gracias, diputado Coloma. Y después yo le voy a dar la palabra a la señora... ¿No? Ya. Entonces estamos. Yo le voy a dar la palabra a la señora secretaria para que nos explique cómo van a ser los pasos que vamos a seguir, dada también la urgencia que tiene este proyecto, y cómo se llama, y más o menos para que fijemos plazos para que podamos ir recibiendo invitados y procedamos a la votación. Secretaria, tiene la palabra. Presidente, por su intermedio, tiene suma urgencia, como ustedes saben. Eso significa que la Cámara tiene 15 días, es decir, vence el 18 de este mes. Pero la Comisión tiene el plazo de 8 días que vence el 11 de junio, que es día jueves de la próxima semana. ¿Por qué tiene 8 días y no 12 en caso que es comisión técnica? Porque hay una segunda comisión que debe ver el proyecto que se acordó hoy día, que es la Comisión de Economía. Ese sería el plazo, presidente. Entonces, esta comisión, 8 días hasta el próximo jueves. Y hay un acuerdo ya tomado en la sesión anterior de invitar al Consejo Fiscal Autónomo. Entonces, no habiendo más consultas, diputado Barrera. Sí, presidente, para eso justamente lo que decía el diputado, para el plazo para invitados. Miren, voy a revisar bien para que nosotros tengamos, yo creo que lo razonable es darle una tramitación la próxima semana con los invitados, porque el Consejo Fiscal Autónomo, un par de, no sé a quiénes más quieran invitar, pero veámoslo, conversemos, ¿les parece? Y fijamos un plazo, que no déjeme, porque tengo que fijar yo. Entonces, a ver si vamos a partir de todas maneras con una audiencia el próximo martes, diputado. No, son corridos. Entiendo que son corridos. Son corridos, se cuenta, perdón, desde el primer día de la noche, del primer día que se presenta. Esto fue hoy día, por lo tanto, a partir de mañana, y ahí se toman los 8 días. Próximo jueves, entonces, vencería para la comisión, el 11. Coloma. Gracias, presidente. No, solo por su intermedio solicitar, por si está interesado, que podríamos invitar a la ex DIPRE Javiera Martínez para ver qué tiene que decir en respecto a estas cifras. Y por si puede traer también algunas planillas, por si tiene algo de información. Muchas gracias. Diputado Valenzuela. Una pregunta breve al ministro. Mire, con el peso cotizando significativamente por debajo del supuesto presupuestario de 9.58 por dólar, ¿por qué se opta por aumentar la autorización de endeudamiento en lugar de recalibrar la estrategia de emisiones entre deuda en pesos, UF y dólares para neutralizar este efecto cambiario? ¿No sería más razonable escribir el tope en pesos o UF para no tener que cambiar la ley cada vez que se mueve el dólar? Es una pregunta legítima. Gracias, señor presidente. Ministro. Muy legítima la inquietud, diputado, desde luego. Perfectamente podría ponerse en la siguiente ley de presupuesto un monto de endeudamiento en pesos reales, digamos.
y después con eso buscar las monedas mejores para poder financiarlo. Pero hoy día lo que ocurre es que tú tienes que financiar el gasto en pesos, ¿sí? Y se fijó un monto en dólares, entonces se genera la necesidad adicional. ¿Te fijas? Eso. Ministro, le agradecemos la presencia hoy día y por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta.